Bueno, yo creo que empecemos. Buenos días a todos. Pues el tema de hoy es anestesia en cirugía de esófago con la doctora Ingrid Páez. Bienvenidos y muchas gracias por la asistencia. Bueno, buenos días para todos. Para el día de hoy vamos a hablar sobre anestesia en cirugía de esófago. Mi nombre es Ingrid Lorena Paz Pérez. Soy residente de primer año de anestesia. Entonces, para hablar un poco de anatomía, vamos a ver que el esófago adulto es un tubo muscular de aproximadamente 18 a 26 centímetros de longitud y este va a actuar como un conducto para el paso de los alimentos desde la boca hasta la cavidad del estómago. Comienza este aproximadamente a nivel de la orofaringe, aproximadamente a nivel de C6 y va a ir aproximadamente hasta T12. Este va a tener tres porciones, una la más superior o cervical, la más extensa o torácica y la más inferior o abdominal. Entonces el esófago va a ingresar al mediastino por la parte posterior por detrás del bronquio principal izquierdo. Y esta es una de las relaciones anatómicas que debemos tener en cuenta. También cuando continúa caudalmente, pasando posteriormente a la aurícula izquierda, va a pasar por detrás de la aurícula izquierda, pero anterior a la aorta descendente. Más o menos hacia nivel ya de T10, el esófago se une al estómago después de pasar por el hiato de la derecha del diafragma. El esófago también tiene la característica de que pues, va a tener diferentes constricciones, donde pues, se va a estrechar, asociado a que diferentes órganos lo van a presionar y van a generar estas estrecheces. La primera estrechez que tiene el esófago es la cricofaringia, en donde va a tener pues, una ínfima relación con el músculo constrictor de la faringe y se va pues, a encontrar este primer esfínter, que es el esfínter esofágico inferior, el cual pues se va a contraer en reposo, evitando así la aspiración de aire durante la respiración normal. Ya la segunda estrechez la vamos a tener a nivel, eh, de pues, la aorta y este bronquio fuente, en donde nos va a dar la segunda estrechez. Y la última, pues sería la diafragmática, ya hacia la unión gastroesofágica, donde nos va a dar nuestra última constricción. Esta unión, pues, también es de característica, es que se va a observar un cambio entre el epitelio esofágico al epitelio gástrico, llamada también línea Z, por su forma en que se encuentran de zigzag. Encontramos que esta construcción va a ser asociada a que encontramos un mayor engrosamiento en la parte del diafragma y ahí pues vamos a tener el ligamento prenoesofágico que cuando vamos a deglutir pues va a desaparecer la porción abdominal porque va a ascender, que es lo que va a traccionar hacia abajo para que tengan una nueva conformación basal. Y en reposo pues va a pasar es lo contrario. Y esto lo que nos va a permitir es que no haya regurgitación del contenido gástrico. Dentro de la inervación, pues acá les muestro al nervio laringeo recurrente, que es una rama del nervio vago, y le va a dar la inervación a la porción superior del esófago, y lo vamos a encontrar a este nivel entre la tráquea y el esófago, y que es de gran importancia, ya que muchas veces en los accesos quirúrgicos, durante las cirugías que se den a este nivel, pueden alterar. Ya pues la inervación que está controlada por el sistema por la inervación parasimpática, pues va a estar dada por los troncos vagales anterior y posterior, y la inervación simpática va a estar dada por la cadena simpática torácica. Ya cuando hablamos de la irrigación del esófago, pues pues arriba encontramos la arteria tiroidea inferior con sus ramas esofágicas. La aorta también va a dar algo de unas ramas bronquiales y también va a dar unas ramas directas hacia el esófago, y en la parte inferior ya vamos a encontrar la rama de la aorta abdominal, que sería la arteria diafragmática o frénica inferior, que da unas pequeñas ramas al esófago. Y por último tendríamos la rama gástrica izquierda, que va a ser rama del tronco celíaco, y esta pues va a irrigar todas las porciones inferiores del esófago. Ya en cuanto al drenaje venoso, pues va a estar dada por la vena ácigos y por la vena hemiácigos y por las hemiácigos accesorios.
Hacia arriba, las venas intercostales posteriores van a drenar a las porciones más superiores del esófago, así como la vena tiroidea inferior, y llegarán pues a la vena cava superior para llegar a la cavidad derecha del corazón y a la parte inferior del esófago. Y la parte pues inferior del esófago va a ser drenada por la vena gástrica izquierda, que va a drenar al sistema portal. Y esto es de gran importancia, y el por qué vemos que las hipertensiones portales nos pueden causar dilataciones esofágicas. Ya en cuanto a la anatomía del esófago, vemos cómo está constituido por un lumen, una submucosa, una mucosa, una adventicia y una muscular propia. Ya entre los trastornos no malignos del esófago, vemos que encontramos las estenosis esofágicas, que pues, pueden ser causadas por una serie de insultos, pero que con frecuencia van a relacionar con reflujo gastroesofágico. Este reflujo gastroesofágico puede afectar hasta el 80% de la población, y que van a tener pues una indicación quirúrgica, ya sea en esos pacientes que van a ser refractarios a los inhibidores de bomba de protones, o también en esta enfermedad se utilizan los bloqueadores de histamina. También pueden llegar a necesitar cirugía en los pacientes que llegan a tener grandes estenosis esofágicas, que pueden llegar a causar síntomas tan importantes como son los síntomas pulmonares, como son la tos crónica, y esta tos crónica también nos puede, y estas enfermedades nos pueden ocasionar esofagitis erosivas severos, donde también se tienen en cuenta para todas estas cirugías de fondo duplicatura. Y por último, pues tenemos las hernias hiatales, que dentro de las hernias hiatales, pues vamos a encontrar diferentes. Vemos que la tipo 1 o deslizante va a ser la más común, que es causada por el deslizamiento de la unión gastroesofágica por arriba del diafragma. Vemos que la tipo 2, el fondo gástrico es el punto de la herniación. La unión gastroesofágica pues va a permanecer siempre fija, mientras que la tipo 3 va a ser una hernia mixta, que va a haber una herniación del fondo gástrico y de la unión gastroesofágica. Y ya tenemos también las hernias paraesofágicas, que van a correr, ellas pues corren riesgo de encarcelamiento, y por lo que tanto su presencia puede considerarse para la reparación quirúrgica, como va a ser la fundoduplicatura de Nissen. Ya otras enfermedades que encontramos a nivel del esófago es la ruptura esofágica, que pues va a ser un desgarro que va a penetrar la pared del esófago. Estas normalmente se ven asociadas a diferentes procedimientos quirúrgicos, o cuando tenemos vómitos graves pueden llegar a causar por la tracción del esófago este tipo de lesiones, y algunas pueden hasta ocurrir espontáneamente. Dentro de la calasia, vemos que va a ser el resultado del daño pues, de diferentes nervios del esófago, que van a evitar que el conducto se relaje normalmente para transportar la comida al estómago, y pues que normalmente puede ser causada porque hay una respuesta normal del sistema inmune. Y normalmente estos síntomas o sea, estas personas que presentan acalasia van a presentar síntomas como dolor de pecho, pérdida de peso y regurgitación. Dentro de los divertículos esofágicos, pues va a ser una evaginación de la mucosa a través de la capa muscular del esófago, y estos pacientes normalmente pueden ser asintomáticos, o en algunas ocasiones sí pueden llegar a causar tanta disfagia y tanta regurgitación, que en estos pacientes se podría tener en cuenta en que sí podría ser llevado a cirugía. Dentro de las enfermedades malignas del cáncer, pues obviamente tenemos el cáncer de esófago, que pues si vemos va a ser uno de los 10 cánceres que se van a expresar a nivel mundial, y que si vemos en la gráfica para el 2018 representó aproximadamente el 3.5%. De todos estos cánceres, normalmente hablamos que el 75% de estos tumores van a ser cánceres epidermoides, y que están relacionados con el consumo de alcohol y del tabaco. Dentro de los otros cánceres que tenemos en el esófago, pues va a ser el adenocarcinoma,
que va a estar desarrollado eh, sobre el esófago de Barrett y se produce normalmente en pacientes que tengan, digamos, patologías de base, como lo van a ser la obesidad y el reflujo gastroesofágico. Entonces ya cuando vemos los diferentes sitios quirúrgicos que pueden abordar, sobre todo la, para estos pacientes que tienen cáncer, se hablan de las esofagotomías y estas esofagotomías, las dos principales de las vías de acceso para esta resección de tumor, son la vía transtorácica derecha con una anastomosis en la parte superior del tórax o cervical y una vía transgietal eh, en la cual pues se ha visto que con esta vía es previsible, por decirlo así, la mayor morbilidad posoperatoria, pues porque lo relacionan con una menor gravedad de las fístulas y una duración menor de la intervención. Sin embargo, todavía es muy discutido sobre cuál, si una u otra puede ser mejor. Dentro de las posiciones quirúrgicas vemos que para acceder al exófago se pueden realizar diferentes posiciones desde el decúbito supino desde la colocación de decúbito supino a la colocación de decúbito lateral para el acceso al esófago. Y como vemos en la tabla de la derecha, encontramos que hay diferentes procedimientos que se pueden realizar a las diferentes enfermedades que ya nombramos anteriormente y que en muchas ocasiones se pueden llegar a utilizar toracotomías y el uso de la porotomías. O en muchas ocasiones necesitamos ambos accesos, por lo cual constituimos que es una cirugía de gran exposición quirúrgica y por lo cual debemos estar muy pendientes del paciente. Dentro de las complicaciones postooperatorias asociadas a la esofaguectomía, encontramos que las principales van a ser las complicaciones respiratorias dadas por un 25%. Sin embargo, dentro de las que más nos van a llamar la atención o de las cuales más le tenemos temor son a las fugas anastomósicas o hasta las necrosis del conducto que pueden verse vistas aproximadamente entre el 1 y el 3%. Dentro de las, vamos a ver que estas complicaciones pues van a afectar la duración de la hospitalización, la mortalidad y la calidad de vida y la supervivencia de estos pacientes que van a ser sometidos a resección esofágica. Y vemos que también dentro de la necrosis del conducto normalmente puede ser causada por una perfusión alterada y la posterior isquemia de la parte proximal del conducto. Esta complicación postoperatoria puede llegar a ser muy devastadora y con frecuencia si ocurre puede necesitar de una operación inmediata y a menudo en el contexto, digamos, de insuficiencia orgánica múltiple puede causar un aumento de esta mortalidad. Ya cuando vamos a hacer la valoración preoperatoria de estos pacientes, se debe realizar una historia clínica y un examen físico completos. Debe prestarse especial atención si el paciente va a presentar signos o síntomas obstructivos esofágicos o si presenta una disfagia o dinofagia dados por estas enfermedades, como ha sido el reflujo gastroesofágico, que nos puedan llevar también a una desnutrición o que puedan llevar a tos recurrente, que esto normalmente nos puede llegar a conducir a una laringitis crónica y con ello llevar a una mayor morbilidad y una mayor mortalidad. Si los pacientes pues presentan síntomas cardiovasculares y se consideran que tienen algún posible riesgo de MACE, pues se debe realizar su estratificación, su valoración y clase funcional objetiva, como ya lo hemos visto, ya sea por los criterios de Duke o por otros, y si se presentan enfermedades pulmonares, pues se debe ver si necesitan estos pacientes alguna prueba de función pulmonar, ya que la cirugía esofágica, ya sea por abordaje, eh, por cualquiera de los abordajes ya mostrados, tienden a tener un mayor riesgo de hipoxemia, de hemorragia y de arritmias.
Dentro de las profilaxis, pues se pueden presentar normalmente en los pacientes que puedan tener un alto riesgo de neumonitis por aspiración, y en estos pacientes se ha llegado a hablar del uso de inhibidores de la bomba de protones y bloqueadores de los receptores H2, que si no lo viene tomando el paciente podrían llegar a darse para disminuir este tipo de complicaciones. Sin embargo, debemos recordar que pues cada paciente debe ser individualizado y debemos tomar cada eh, decisión terapéutica o cada decisión que necesitemos para esta valoración, viendo las características de cada paciente. Dentro de, ya cuando pues nos vamos a plantear el manejo intraoperatorio, pues se debe tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de la comorbilidad del paciente y el tipo de incisión pues que se va a llevar. Y es que debemos tener en cuenta que si pues vamos a llevar a un abordaje, como decía, es un abordaje laparoscópico, donde solo vamos vamos a tener como tal acceso, digamos, abdominal, podríamos llevar y podríamos pensar en que podríamos tener solo una monitoría básica. Sin embargo, en abordajes más amplios como la toracotomía, eh, tendríamos que ver si el paciente requiere de alguna una monitorización con más, mucho mayor, como es con el catéter venoso central y con algunas otras, como ya lo veremos más adelante. También siempre hablamos de que debemos tener un adecuado acceso venoso y un control adecuado de la monitoreo de la temperatura, pues debemos tener pacientes normotérmicos, y obviamente todavía hablamos de que para la cuantificación de líquidos se puede realizar el cateterismo vesical. Sin embargo, pues siempre debemos tener en cuenta que debemos hacer una adecuada planificación de todos estos pacientes. Ya para el control del dolor, pues después de la cirugía de esófago, depende pues van en gran medida del abordaje quirúrgico del esófago. Cuando hay un abordaje esófago transtorácico, se considera pues como una de las cirugías más dolorosas que pueden haber, y por lo cual debemos tener una adecuada optimización de la analgesia, y por lo cual esta analgesia debe ser eficaz para que nos mejore los posibles desenlaces posoperatorios. Normalmente hablamos de que la mayoría de los centros van a favorecer el uso de la analgesia epidural torácica, porque va a dar una excelente analgesia y pues tiene un adecuado perfil de seguridad, y todavía se sigue considerando como el estándar de oro y que ha tenido mayor efectividad eh, en contraste con solo el manejo de pieles intravenosas. La colocación también de el catéter epidural es típicamente entre T5 y T6 para una toracotomía planeada, y entre T7 y T8 si se planean, digamos, además de incisiones abdominales, se consideran también incisiones torácicas para la esofaguectomía. Sin embargo, pues hemos visto que otras estrategias se han utilizado igualmente, que nos podrían ayudar si está contraindicada un tratamiento con epidural torácica, como es el bloqueo paravertebral, el cual pues ha llegado a ser igual de eficaz que la epidural. Sin embargo, pues también han surgido nuevos manejos, como han sido los diferentes bloqueos, que han tenido cada vez más relevancia clínica, y lo importante de esto es que debemos saber cuál es la indicación de cada uno para ver si se puede considerar en nuestro paciente. Entonces, pues que dentro de las complicaciones más frecuentes en el bloqueo epidural, pues va a ser la lesión nerviosa, el absceso epidural y el hematoma, y vamos a tener en ocasiones dificultades en la técnica de la colocación. También vamos a tener de pronto cispectomías farmacológicas. Mientras que en el bloqueo paravertebral, el efecto analgésico comparado con un bloqueo epidural. ¿Ahí me están escuchando? Sí, yo te oigo. Sí, Ya en cuanto pues el bloqueo intercostal pues nos da una mayor analgesia en las primeras 24 horas, y
Sin embargo, después de estas 24 horas se ha establecido que debería complementarse con un bloqueo peridural. Ya en cuanto a la inducción de anestesia general y el manejo de la vía aérea en cirugía esofágica, pues está dictado en gran parte por los factores del paciente, incluido el estado cardiopulmonar y el riesgo percibido de aspiración de neumonitis que tenga este paciente. Y también, pues también cuánto va a durar y la naturaleza del procedimiento. Sin embargo, en todas las cirugías de esófago, el principal desafío que nosotros vamos a tener respecto a estos pacientes es que ellos tienen mayor riesgo de aspiración y pues de aquí se van, por lo cual nosotros hacemos diferentes manejos y debemos tener en cuenta en la planeación de anestesia. Dentro de la inducción, pues se ha propuesto una inducción de secuencia rápida y un aumento de la prolongación del ayuno, ya que estos pacientes se desconoce el contenido del esófago y de los alimentos eh, ingeridos, por lo cual podemos tener, de pronto se pueden considerar como estómagos llenos. Además de esto, a pesar de que se ha dicho de que se debe prolongar el ayuno, no se ha constatado cuánto más debería ser este ayuno, ya que pues estudios en esofaguectomía no se han encontrado al respecto. Otra de las cosas que también se hablan es sobre la maniobra de Selig, donde normalmente pues la vamos a realizar pensando en que la presión que ejercamos sobre el cartílago va a ejercer una presión que se va a transmitir al esófago, ocluyendo la luz esofágica y comprimiendo pues contra el cuerpo vertebral, evitando así la regurgitación. Sin embargo, esta maniobra ha sido muy controvertida dado a su falta de eficacia y de seguridad, ya que se ha evidenciado que en ocasiones puede haber un desplazamiento lateral del esófago sin llegar a comprimirlo totalmente. Se ha también debatido mucho, porque pues no se ha dicho, no se ha nombrado sobre cuánta cantidad es la apropiada de la fuerza y cómo podríamos llegar a medir esta fuerza, ya que fuerzas desmedidas pueden llegar a dar complicaciones como la ruptura del cartílago cricoideo. Y en muchas veces también nos puede llegar a dar a un aumento de la dificultad para el acceso a la vía aérea y una mayor regurgitación pasiva en el paciente anestesiado. Entonces, cuando hablamos de la inducción, lo que vamos a hacer es que primero debemos ver si este paciente tiene una evidencia anatómica en la historia, en el examen físico o datada en la historia clínica para la intubación orotraqueal o si tiene mayor riesgo de regurgitación por todas estas enfermedades ya dichas. Entonces, si consideramos que este paciente tiene alguno de estos riesgos, deberíamos tratar de realizar una intubación despierto o si no la tiene, podríamos llegar a hacer una inducción de secuencia rápida. Ya en cuanto a la posición, siempre debemos tener en cuenta que esta nos va a ayudar a que haya menos regurgitación y por lo cual se establece que la cabecera debería estar por lo menos a 30 grados o en Trendelenburg. Y otras estrategias de las cuales se han hablado es la colocación de sonda gástrica. Ya en cuanto al mantenimiento intraoperatorio, se han hablado que tanto los inhalados como utilizar PIVA son igualmente eficaces y por lo cual cualquiera de las dos los podríamos utilizar. Sin embargo, tener en cuenta que si el paciente presenta antecedentes de náusea y vómito, deberíamos utilizar una técnica de TIVA, ya que estos pacientes preferiríamos que no tuvieran esta sensación de náusea, porque si llegan a vomitar podríamos dañar la anastomosis realizada. También dentro de los relajantes musculares va a ser específica el procedimiento, pues ya que algunos de los cirujanos nos podrían pedir que no utilicemos este tipo de medicamentos como es en la cirugía del divertículo de Senker, pero sin embargo en las otras cirugías puede llegarse a utilizar ya que pues está demostrado que nos van a dar una mayor exposición quirúrgica y pues una inmovilidad del diafragma, con lo cual ellos van a tener una mejor exposición a nivel de la unión gastroesofágica.
Y dentro de los líquidos intraoperatorios, claramente se ha hablado de que sea guiado por metas, sobre todo en esas esofagectomías que son consideradas como cirugías de gran tamaño. Entonces, dentro del manejo de líquidos, pues antes se hablaba de que si nos iba a ser liberada lo restrictivo y si íbamos a irnos por terapias dirigidas por metas. Entonces, revisando la literatura, muchos estudios van a abogar por un manejo de líquidos restrictivos en lugar de uno liberal en la cirugía gastrointestinal, mostrando un mejor tiempo de recuperación gastrointestinal y una morbilidad reducida, sobre todo cuando hablamos de las complicaciones pulmonares. Dentro de el manejo de líquidos encontramos estos dos estudios que han revisado el manejo de líquidos en la esofagectomía, a pesar de que son del 2002-2008, ellos han encontrado que restringir los líquidos intraoperatorios redujo la morbilidad postoperatoria y potencialmente pues acortó el tiempo de periodo de recuperación. Sin embargo, debemos recalcar que la restricción muchas veces de líquidos a la cual ellos nombran a menudo significa es evitar más que todo el exceso de líquidos en estos pacientes. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que muchos de los pacientes que pueden llevarse a un monitoreo hemodinámico y que tengan y cumplan todo para poderse llevar a este tipo de monitoreo debería realizarse, ya que en pacientes con comorbilidades y que van para una cirugía mayor como es la esofagectomía y que esta esofagectomía caracterizarse por múltiples vías de acceso, pues el normal conteo que hacemos de mantenimiento de líquidos pues no va a ser el adecuado. Y todo esto pues dado por lo que ya sabemos de que cuando nos vamos hacia una administración de líquidos más positivo, pues podemos llegar a tener mayores complicaciones como son el edema, el líquido, el ilio postoperatorio o las complicaciones cardiovasculares pulmonares. Mientras que si tenemos una disminución de líquidos o estamos en un paciente hipovolémico, pues se va a ver de que va a haber menor hipoperfusión, mayor SIRS y mayor sepsis. Entonces, siempre tener en cuenta que a qué tipo de procedimientos vamos a estar, a qué procedimientos vamos a ir, a cuáles comorbilidades tiene el paciente, cómo vamos a dar este manejo preoperatorio e intraoperatorio y todo el manejo anestésico de nuestro paciente. Y siempre pues que hablamos de líquidos, pues vamos a hablar de la curva de Frank Starling, pensando en cuáles de los pacientes que se encuentran en esta área de la curva, pues nos permitan un aumento del gasto cardíaco. Y es que cuando pensamos en cirugía, ya sea torácica o abdominal, debemos pensar en que la precarga, que como sabemos es la tensión de la apnea al final de la diástole, y el volumen va a ser uno de los determinantes, entonces la presión que tengamos en el tórax va a estar relacionada con esta, y si tenemos un aumento de la presión abdominal, esa presión se va a ver reflejada hacia el tórax, lo que va a impactar la presión transmural, y eso va a cambiar las presiones que se puedan encontrar al hacer, digamos, mediciones como la presión venosa central o de la presión de oclusión de arteria pulmonar. Y por ello es que siempre que pensemos en monitoreo, debemos pensar en no solo hacer uso de estos parámetros estáticos que normalmente usamos en todas las cirugías, sino que también debemos utilizar todos nuestros parámetros dinámicos que nos hablen de ver de que si nuestro paciente es un respondedor o no a líquidos. Y a pesar de que esto no es una charla de monitoreo hemodinámico, sí debemos recordar que en cada variable se va a definir o no a respondedor a líquidos según un porcentaje. Encontramos que para la variabilidad de pulso, encontramos que menor al 9% no responde, sin embargo mayor al 13% responde, y la variabilidad del volumen sistólico, hablamos de un mayor del 10% va a responder. Y ya cuando hablamos del levantamiento pasivo de piernas o de bolo, hablamos de que va a haber un aumento del gasto cardíaco más del 10%. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que
una de las mnemotecnias de las cuales nos han hablado mucho, y es que van a ser las contraindicaciones del uso de este monitoreo, y es que muchas veces los pacientes, si tienen frecuencias cardíacas extremadamente bajas, pues nos pueden dar diferentes falsos negativos. También una de las contraindicaciones del uso van a ser las arritmias, pues obviamente el paciente debe estar en ventilación mecánica, y si vamos a hablar de ventilación mecánica, debemos decir que debe tener por lo menos un volumen corriente de 8 mililitros, y muy importante pues que esto está dado es para los pacientes que tienen, van a ser llevados a tórax cerrado. Esto no se genera normalmente en tórax abierto, pues por todas las alteraciones que pueden generarse, como ya con las presiones que se generen. Sin embargo, otro artículo que es de las clínicas de Norteamérica, ellos dan diferentes formas de optimización de los líquidos según la fase en la cual se encuentre la cirugía. Entonces, encontramos que a nivel de la fase abdominal debemos optimizar el volumen sistólico, ya hacia la fase torácica debemos mantener el volumen sistólico evitando la carga de líquidos agresiva, y en la fase posoperatoria temprana debemos optimizar ese volumen sistólico hasta durante 12 horas, y ya en la fase posoperatoria tiene como objetivo restringir la ingesta diaria total de líquidos a menos de 30 mililitros sobre kilogramo. Dentro de las estrategias de ventilación en estos pacientes llegados a esofagectomía, muchos de los cuales va a ser la ventilación unipulmonar. Y ya pues cuando hablamos de esta ventilación en estos pacientes, vamos a ver que lo que va a ocurrir es que muchas veces vamos a tener un diafragma relajado, dado por estos bloqueadores neuromusculares, y va a haber un aumento de la presión abdominal. Y esto lo que nos va a causar al final son diferentes atelectasias, así como los diferentes puntos de fijación en el pulmón dependiente, en donde pues estos puntos nos van a hacer una restricción en el pulmón, por lo cual van a ser un poco más difícil la ventilación de estos pacientes. Y pues obviamente lo otro es el colapso del pulmón, el cual pues va a hacer que haya un desplazamiento de este mediastino contralateral, haciendo una mayor presión hacia el pulmón no ventilado, hacia el pulmón ventilado, por lo cual también nos va a dificultar la ventilación. Y esta gráfica a la derecha, para pues recordarles, como ya lo hemos visto, de que ventilar uno, estar de decúbito lateral en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo, pues nos va a cambiar también la ventilación, dado a que el desplazamiento del mediastino nos va a contribuir a que haya menor área de ventilación en estos pacientes. Y ya pues sabemos cómo van a ser los cambios del flujo sanguíneo con la posición en decúbito lateral, donde el 100% del gasto cardíaco pulmonar va a estar en estos pacientes, pero cuando el paciente presenta cuando digamos el paciente está en decúbito lateral, va a tener un flujo aproximado del 40% en el pulmón no dependiente y el 60% en el dependiente. Mientras que cuando hay un colapso de este pulmón, hablamos de que el que va a recibir todo el flujo va a ser el volumen que está más declive, y este va a ser aproximadamente un 80%, mientras que en el colapsado va a quedar aproximadamente con un 20%. Y todo esto dado por pues la vasoconstricción hipóxica pulmonar. Durante esta ventilación lo que más nos importa es que pueden llegar a presentar hipoxemia, y esta hipoxemia va a ser definida como una saturación arterial menor menor al 85% o hasta el 90%, o una presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio en ventilación al FIO2 al 100%. Y todo esto dado por un shunt, por el colapso del pulmón no dependiente, que nos puede llegar a generar atelectasias del pulmón dependiente, y todo esto dado o asociado por factores que llegan a influir sobre
aumento del shunt, que nos va a generar pues una hipoxia, y esta hipoxia nos va a llegar a activar la la vasoconstricción hipóxica pulmonar, redirigiendo el pulmón, el flujo hacia el pulmón dependiente. Por lo cual, una de las estrategias que se realizan para el manejo de la hipoxemia en ventilación pulmonar, se ha hablado de aumentar la FIO2 al 100%, en el mejorar el gasto cardíaco, en la verificación de la posición del tubo, en el reclutamiento del pulmón dependiente y en el uso del CPAP de 5 a 10 centímetros en el pulmón dependiente. Sin embargo, este uso de CPAP sabemos que puede llegar a restringir el campo quirúrgico, por lo cual muchas veces no lo usamos. También se ha descrito la aspiración de secreciones y titular el PIB según cada paciente. Además de esto, pues para recordarles entonces la hipotensión que puede llegar a causar todo esto, y sobre todo por la manipulación quirúrgica que va a tener eh, a nivel de la unión gastroesofágica, porque ellos van a acceder uno por al lado del, a nivel gástrico y otro a nivel torácico, desplazando todos los vasos grandes que tenemos, y por eso también pudiendo ocasionar diferentes alteraciones o dar una compresión de la vena cava inferior, o también ocasionando diferentes arritmias por este estímulo simpático que va a recibir a este nivel. También debemos tener en cuenta que nuestros pacientes siempre deben estar normovolémicos para evitar las posibles complicaciones, y que de necesidad de que si a pesar de que estemos con una hipotensión y una normovolemia, debemos siempre pensar en el uso de algún vasopresor e inotrópico. En este momento se han utilizado y de las cuales se aconsejan son la noradrenalina, la etileptina y la fenilefrina, y en este concepto la noradrenalina porque tiene una menos vasoconstricción espláncnica y una mejor conservación del gasto cardíaco, por ende se pensaría que también nos disminuye las complicaciones a nivel de la anastomosis que se realiza durante la cirugía. Y eso fue lo que les traje para el día de hoy.